Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino un de repente. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra. Señor, me dispongo a hablarla, a enseñarla, a predicarla, y lo hago para tu gloria y tu honra, Señor. Yo sé que esta palabra va a edificarnos. Sé que esta palabra, Señor, en este día va a transformar nuestra mente, nuestro corazón. Sé que no vamos a salir igual de este lugar. Hay una palabra reservada para este día, para esta congregación, para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú tienes en tu agenda, Dios mío, este día, bendecirnos por medio de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Fíjese que cuando hablamos de Pablo y de Silas, vemos que ellos, el apóstol Pablo tuvo una visión de un varón macedonio. Pablo quería ir a otras partes. Pablo quería ir a España, lo que hoy es España. Pablo quería ir a ese lugar. Pero la Biblia dice en unos textos antes que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a ese lugar en ese momento. Fíjese qué cosa. Pablo no quería ir de vacaciones. Pablo no quería ir a ver cómo era ese lugar. Pablo quería ir a llevar la palabra del Señor, expandir el evangelio de Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo le dijo: para allá hoy tú no vas. A veces pensamos que porque estamos haciendo la obra del Señor, estamos en la voluntad del Señor. Pero muchas veces Dios quiere que tú no te muevas a lugares a llevar la palabra o hacer la obra, sino que simplemente te quede en el lugar donde Dios te puso para que tú busques más de su presencia. ¿Cuántos la alaban? A veces estamos tan afanados queriendo llevar la palabra del Señor, queriendo llenar nuestras agendas, queriendo visitar países y lugares, y Dios diciendo: yo lo que quiero es que tú te quedes encerrado en tu cuarto. Y eso, algo parecido fue lo que pasó con Pablo. Esta visión que tuvo Pablo, dice la Biblia, que el Espíritu no le permitió ir a ese lugar. Mas sin embargo le dijo que tenía que pasar por un lugar llamado Filipo. Y cuando llegan allá, dice que fueron en un barco. Cuando zarparon allí, dice la Biblia
que iban rumbo directo, ¿verdad?, a Samotracia, y al día siguiente iban a Neápolis. Eran ciudades allá en Filipo. Y allí, aleluya, y de allí a Filipo, que es, ¿verdad?, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, aleluya, dice la Biblia, que allí Pablo llegó juntamente con este hombre llamado Silas. Dos misioneros llegaron para predicar la palabra del Señor y comienzan a predicar la palabra del Señor. Y se meten en un lío tan tremendo porque había una mujer. Esta mujer era adivina. Cuando tú sabes que los adivinos no entran al reino de los cielos. Cuando hablan de adivinos, hablan de, ¿verdad?, de personas que quieren hablar con espíritus. Y eso es parte de lo que es la hechicería, la brujería y el espiritismo. Y eso es condenado por Dios, no por el hombre, por Dios. Y esta mujer, dice la Biblia, que daba voces diciendo: estos dos hombres son hombres de Dios, que vienen aquí a predicar de parte de Dios. ¿Qué mentira estaba diciendo ella? Ninguna. Eran dos hombres enviados por Dios, enviados para predicar la palabra de Dios, y estaban allí haciendo la obra de Dios. Más sin embargo, la Biblia dice que Pablo se enfureció, se cansó de escuchar a esta mujer diciendo eso, y le dijo: espíritu inmundo, sal de ella ahora. Mire el discernimiento del apóstol Pablo. Ay, Dios mío. Hay veces que vemos gente, mire, con Biblia en las manos, hablando en lengua, y decimos: wow, qué hombre de Dios, aleluya. Y es el mismo diablo tirando maldiciones a la iglesia. Eso ha pasado. Por eso es que tenemos que tener el discernimiento bien afinado en nuestro espíritu, porque necesitamos decirle al Espíritu de Dios: dame el discernimiento para cuando entre una persona por esa puerta, saber si viene en necesidad o viene enviado de Satanás. Y Pablo, el discernimiento se le activó. Sabía que esa mujer era una enviada de Satanás, y reprendió el espíritu de esta mujer. Y eso causó un gran problema para estos dos hombres. Eso causó un problema para Pablo y para Silas, a tal nivel que los metieron presos. Y no lo metieron en un cuartito ahí medio preso, lo metieron en el calabozo más profundo de la ciudad de Filipo. Y allá le dicen a este carcelero: mételo en el calabozo más profundo y amárralos de pies y amárralos de manos, y de ahí vélalos y no los saques hasta el día siguiente que vamos a hacer con ellos. Y hoy yo quiero venir a hablarles, aleluya, no de Pablo ni de Silas. Yo quiero hablarles lo que provocó Pablo y Silas en el carcelero. Dice la Biblia que este hombre a la medianoche, aleluya, metió a la cárcel a Pablo y a Silas y guardó la llave del calabozo. Y dice la Biblia que el hombre se echó a dormir. Se echó a dormir. Pero mientras el carcelero estaba durmiendo, confiado de que estos hombres no iban a salir de ese calabozo tan profundo, dice la Biblia que había, aleluya, estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, y de repente dijeron: bueno, estamos amarrados de pies y de manos. ¿Qué vamos a hacer? Pues dale, pega ahí. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y de repente el otro pega: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y comienzan a alabar el nombre de Jesús.
y comienzan a alabar el nombre de Cristo y comienzan a hablar y a gritar la grandeza y a orar y a cantar y a adorar al Señor. Unos hombres encadenados de manos y de pies en el calabozo más profundo, donde estaban acompañados de otros hombres más. Y allá la Biblia registra que estos hombres no se pusieron a quejarse. Estos hombres no se pusieron a llorar. Estos hombres no se pusieron a decir: se acabó, ya no voy a trabajar para el Señor, ya no voy a predicar más. Mira lo que provoca el predicar para Cristo. Ya yo estuviera cómodo en mi casa, comiendo, alimentándome bien, tomando agua, pero aquí estoy pasando necesidad. Ellos no dijeron nada de eso. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque ellos sabían que Dios los había enviado ahí y había un propósito que se tenía que cumplir. Ellos no sabían cuál era. Ay, Dios mío. Ellos no sabían a quién es que ellos le iban a llevar el mensaje. Pero Dios le dijo: va a haber un varón que ustedes le van a llevar un mensaje a la ciudad de Filipo. Dice que a la medianoche estaba orando Pablo y estaba orando Silas, y cantaban himnos a Dios, y habían otros presos que lo estaban escuchando. Y diga conmigo: de repente, suddenly. De repente sucedió algo. Yo quiero hablar hoy que aquí va a haber gente en este día que Dios va a provocar en su vida un de repente. Desde hoy en adelante, Dios va a provocar un de repente en sus vidas. Dios mío, yo no sé si usted lo cree conmigo, pero si Dios me dijo: predica que va a haber un de repente, es porque va a haber un de repente en nosotros desde hoy en adelante. Dice la Biblia que Pablo y Silas, cantando y orando, hubo un de repente, un terremoto. Dios es experto causando terremotos en la vida del ser humano. Dios es experto causando terremotos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el terremoto sacude la tierra. Aleluya. Y Dios quiere muchas veces sacudirnos para ver dónde nosotros estamos parados. Si estamos parados en la arena o estamos parados en la roca. Shema Mawasaya. Dios va a provocar de repente en nuestras vidas, que te va a sacudir. Mira, que tú vas a tener que decir: ¿qué es lo que está sucediendo? Y este terremoto en mi vida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque yo estoy, ay Dios mío, ¿por qué me estoy moviendo de esta manera? Esos son terremotos que Dios provoca en la vida del ser humano. Y aquel terremoto, aquel de repente, Dios no lo causó para Pablo y para Silas. Cuando se abrieron la cárcel, ¿para dónde agarró Pablo y Silas? ¿Para dónde se fueron? Se quedaron allí. Quiere decir que el terremoto, el de repente, no fue para Pablo ni para Silas. Allí estaba el varón de Macedonia, que el Señor tenía un propósito con él. Ver, y la tormenta que tú estás atravesando, Dios va a provocar un de repente, porque hay un varón que, mira, va a ser beneficiado de eso. Hay gente aquí, mira, que se sienten de manos atadas y de pies atados, pero aún así continúa adorando al Señor. Yo siento un gozo en mi alma.
gozo en mi alma. Y la gente dice, pero ¿y tú estás preso? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y de repente el terremoto va a provocar que alguien que te esté escuchando, alguien que te está escuchando, que te ve preso en el calabozo, dice: es imposible que tú preso, con manos atadas, pies atados, tú estés tan gozoso. Y cuando venga ese terremoto, va a decir: ay, Dios mío, ni el terremoto te sacudió. Yo quiero ese Dios que tú adoras. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y diga conmigo: al instante. Al instante. No mañana. Instantly. The earthquake makes something instantly. El terremoto hizo algo instantáneo. ¿Qué causó? Se abrieron puertas. Se rompieron cadenas. Fueron gente libre. Gente cautiva quedaron libres. Quedaron tan y tan libres, hermana. Quedaron tan y tan libres que se olvidaron que estaban en el calabozo. Eso es lo que ocurre cuando tú te mueves en la unción de Dios. Se te olvida que estás en medio de un proceso. Se te olvida que estás en medio de un proceso cuando tú te metes en la unción de Dios. Cuando tú te metes en el de repente de Dios, se te olvida que estás metido en un calabozo. Ay, Dios mío. Mire. Aquel guardia carcelero no esperaba lo que iba a ocurrir. Es más, no tenía idea ni que Dios le había mostrado en visión a Pablo de que había un plan y un propósito con él. Por ahí hay gente así caminando, que ni por su mente está pasando Dios, pero Dios los tiene en la agenda de él. Wow, Dios mío. Mira, hay gente que caminan por estas calles y no saben ni que ellos están en el corazón de Dios hace rato. Pregúnteme por qué. Porque están como el carcelero, dormidos. Están dormidos. Cuando una persona está dormida, sus sentidos no están alerta. Ay, Dios mío. Cuando una persona está dormida, sus sentidos están paralizados. Cuando una persona está dormida, sus sentidos no están activos. Solamente hay una cosa activa cuando una persona está dormida. Cuando tú duermes, tú respiras. Y tú respiras porque tú dices: respiro en 1, 2 y 3. Exhalo en 2 y 3 y 4. ¿Verdad que no? ¿Por qué tú respiras? Porque Dios le dio la capacidad al hombre. Sopló en él un espíritu. Que ese espíritu es el que le da vida al hombre. Mientras tú estás dormido, ese espíritu está causando que tú respires. Y si Dios es espíritu, aún tú durmiendo, algo puede pasar.
aún tú durmiendo, Dios puede hacer algo en tu vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, aleluya. Cuando Dios me alcanzó, yo estaba dormido en un sueño profundo. Cuando Dios alcanzó mi vida, yo estaba en un sueño, como decimos el puertorriqueño, en el quinto sueño. Y recuerdo que yo entré en aquella iglesia y me senté en la banca de atrás, en la última. Y de repente sale aquel hombre diciendo: hay una palabra de parte de Dios. Tú no has llegado aquí por casualidad. Tú llegaste porque hay un plan y un propósito contigo. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un de repente de Dios en mi vida que comienza a sacudirme en el espíritu. Y yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Pero es que Dios provocó un terremoto en mi vida. Al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. Y dice la Biblia que despertando el carcelero, el que menos se iba a imaginar, el que menos Pablo se iba a imaginar. ¿Sabe por qué? El carcelero era romano. Y si era guardia del ejército romano, los guardias del ejército romano vivían bien. No había necesidad en ese varón. No había una necesidad monetaria quizás. No había una necesidad física quizás. Quizás tenía el acceso a comprarse la ropa que quisiera. Tenía el acceso de comprarse las sandalias que quisiera. Es más, tenía acceso a las mejores armas para él batallar. Pero a ese es que Dios escoge. A ese fue al que Dios le plació escoger. ¿Por qué Dios no escogió uno de los carceleros? A mí, de los presos que estaban allí. ¿Por qué Dios no fue al más profundo allí a buscar al que estaba allí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía a ay, Dios mío, gracias Jehová? ¿Por qué Dios envía a Pablo y a Silas a la cárcel? Hay veces que decimos: Dios mío, pero ¿por qué yo me paso en el hospital metido? Es porque allí es que Dios te quiere para ministrarle a otra persona. Hay veces que decimos: óyeme, pero esto es como una racha. ¿Cuántos dicen eso? Esto es como una racha. Y es que Dios te está usando para hablarle a otras vidas. Dios provoca que Pablo y Silas entren en aquel lugar porque había un hombre en necesidad. Y no era necesidad física, era una necesidad espiritual. Cuando de repente, y vuelvo con el de repente, cuando de repente se abren todas las puertas, las manos, los pies quedan libres. Y yo me imagino aquel culto en aquel lugar. Yo me imagino gente en el piso con las manos arriba. Yo me imagino gente danzando en el espíritu. Yo me imagino gente llorando en el suelo. Y Pablo y Silas. La Biblia no registra si hubo muerte por el terremoto. La Biblia no registra si hubo algo que se cayó del techo, algo.
Pero aquel carcelero se levanta desesperado para buscar a los presos, no para rescatarlos. Era porque si uno de esos presos se escapaba, ¿qué sucedía con el carcelero? Cuando se tenía que enfrentar al emperador y decirle: ¿qué sucedió con Pablo, con Sila, con fulano, con mengano, perencejo? ¿Dónde están? Emperador, yo no sé, algo ocurrió. Las puertas se abrieron. Hubo un terremoto tan grande que todo se rompió y se escaparon. Se escaparon. Lo iban a matar. Y como él, conociendo, como buen romano, como buen soldado romano, conociendo la ley de Roma, ¿qué hizo él? Sacó la espada. ¿Para qué? No porque el de repente de Dios le causó depresión. No porque el de repente y el terremoto de Dios le causó suicidio. Es porque él sabía lo que le esperaba. Pero allí Dios usa a Pablo y le dice: don't do it. We all here praying the Lord, orándole al Señor, worshiping God. Estamos todos aquí adorando al Señor. Mira, no nos hemos ido ni uno, nos hemos ido porque es que no nos hace falta. Nos sentimos libres. Mire. Yo hablo con gente de la cárcel que me dicen: yo estoy aquí metido, pero mi alma está libre. Que de hecho quiere que yo vaya a predicar a la cárcel. Ore por eso. Pero ¿qué sucedió a aquel hombre? Dice Pablo que le dijo: mira, no te mates, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. ¿Usted no le ha sucedido eso que de repente usted dice, o usted dijo en el mundo: ya yo no quiero ni existir? Y de repente Dios te recuerda: hay una familia que depende de ti. Hay unos hijos que esperan de un padre. Hay unos hijos que esperan de una madre. Hay unos hermanos que esperan a un hermano que llegue a cenar a la casa. Y Dios te está diciendo: no lo hagas. El diablo te ha dicho que tú no vales nada. Pero ¿sabes qué? Si yo envié a estos dos individuos aquí, es porque te amo y quiero rescatarte. Ay, Dios mío. Si Dios te trajo aquí es porque te ama y quiere rescatarte. Mira, en tus planes no estaba estar hoy aquí. En tus planes no pasaba estar hoy aquí. Y Dios te dijo: te traje para que escucharas mis palabras, para decirte: sabes que no me he olvidado de ti. Todavía hay plan y propósito contigo. Y he venido a rescatar tu alma. El carcelero rápido pidió la que. Léalo conmigo, verso 29. El carcelero dice: y él pidiendo luz. Dios mío. ¿Qué pidió el carcelero? Los de repente de Dios en nuestra vida va a causar escuchar más palabras de Dios, porque es lo que nos da luz.
a mis pies tu palabra y lumbrera. No hay mejor luz que la palabra de Dios. No hay mejor luz para caminar en un camino oscuro que la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con Abraham? Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo te voy a dirigir a la tierra que yo quiero que tú llegues. Todos conocemos. Él sabía para dónde iba. Estaba caminando por un camino oscuro. No sabía para dónde iba. Pero él dijo: si Dios me está mandando, Él me va a guiar. Si Dios me está diciendo camina, yo voy a caminar. Lo veo oscuro. Ay, yo lo veo oscuro. Pero la voz de Dios, la palabra de Dios, es la que me va a ir dirigiendo por donde voy a caminar. Mira, Dios es experto causando de repentes en las vidas. Dice la Biblia que hubo un Moisés. Salió de Egipto, se fue a apacentar ovejas y estaba en un monte apacentando ovejas. ¿Y qué pasó allí? De repente se aparece una zarza, un árbol en fuego. Y ese árbol no se consumía por el fuego. Pero dentro del árbol había un ángel. De repente apareció eso. ¿Y qué dijo Moisés? Yo tengo que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Y va Moisés allá y se encuentra ¿con quién? Con Dios. Oh my God. ¿Qué ocasionó ese de repente en Moisés? Ese de repente en Moisés causó que él fuera el libertador del pueblo de Israel. Dios mío. Josué, el que sustituyó a Moisés. Dice la Biblia que se encuentran de frente con la tierra donde Dios la había prometido. Pero esta tierra tenía una muralla. Y allá Dios le dice a Josué: vas a ir allí con toda tu gente y espera instrucciones. Y dice que cuando llegó allí, Jehová le dice: por 7 días vas a darle vuelta, pero en el 7º día vas a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta vas a adorar mi nombre, vas a gritar y vas a tocar todas las trompetas a vida y por haber. ¿Qué dice la Biblia? A la séptima vuelta comienza todo el mundo: aleluya, gloria a Dios. Y de repente las murallas hicieron, se cayeron. Los de repente de Dios tumban murallas en tu vida. Dios mío, aleluya. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar a la tierra prometida. Para que tú puedas entrar a lo que Dios te ha prometido. Dios es experto causando de repente en nuestras vidas. ¿Y para qué Dios hace eso? Mira, ay Dios mío, Dios está haciendo de repente en muchos de nosotros aquí.
A tal nivel que nuestras vidas están siendo transformadas de la manera que nosotros nunca nos íbamos a imaginar. Dios causó un de repente en mi vida. ¿Quién dijo que yo iba a ser pastor? Dios causó un de repente en la vida de mi esposa. La trajo de Honduras sin ella querer. Y causó un qué. Dios mío. Dios causó de repente en sus vidas, Mirna y Eduardo. Y lo causó en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo era lo que te mantenía dormido. Y tuvo que sacudir a Eduardo y traerlo de Puerto Rico a Trenton. Ay, Dios mío, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a ocasionar de repente aquí en la vida de muchos. Créelo. Créelo. ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? A lo mejor hubiésemos estado cómodos allá, más grande. Pero no es hasta que entonces nos roban, precisamente a nosotros solamente. Y mi esposa me dice: yo creo que Dios nos está moviendo para que nos vayamos. No, usted no está entendiendo esto. Cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque estamos cómodos dormidos. Pero Dios ocasiona terremotos en la vida para que puertas, cadenas se rompan. Aleluya. Y nosotros comenzar a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Ahora este hombre carcelero le dice a Pablo: señores, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Se cambió la conversación, Dilani. Mira lo que ocasionó el de repente de Dios en este hombre. De querer matarse, ahora quiere ser salvo. Dios mío, aleluya. De tú querer, tirar la toalla, ahora tú dices: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Porque antes yo quería tirar la toalla y escapar y huir y desaparecerme a lo más lejos. Pero ahora, ¿qué yo tengo que hacer para, Dios mío, para servirte? Mira, este hombre se le olvidó que lo podían matar. A este hombre se le olvidó, aleluya, que había un oficial más grande que él afuera. Y la pregunta mía es: ¿cómo este hombre sacó a Pablo y a Silas por la cárcel? Si estaban en lo más profundo, Anthony, no había puerta ahí para salir para afuera. Tenían que salir por donde mismo. Y usted me perdona, pero si ahora mismo aquí hay un terremoto, yo les aseguro que todo el mundo sale corriendo para afuera. Y todo el mundo mirando a ver qué es lo que está pasando. Hasta el que esté más dormido. Quiere decir entonces que habían más guardias. Habían oficiales de él. Oficiales de los oficiales de él. Allí. ¿Cómo salieron estos hombres? Dice la Biblia: y sacándolos. ¿Quién los sacó? El verso 29. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el verso 30.
Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, come on, Anthony, ven acá. Ven acá, Jenny. Yo soy el carcelero. Vámonos. ¿Sabes? Pablo no era un tiny little man. Quizá era hasta igual que gordito que este. Los tenían que ver. Quizá era alto y no era chaparro como yo. La gente lo tenía que haber visto cuando sacó a Pablo y a Silas. ¿Y qué ocurrió con ellos? ¿Por qué no le dijeron nada? Porque es que cuando Dios está envuelto en el asunto, Dios va a cegar a los otros para que tú puedas caminar por donde mismo tú entraste, por ahí mismo tú vas a salir. Mira, Dios provocó un de repente con Pedro, encarcelado también. Pedro se echó a dormir y de repente allá el ángel le dice: hey, despiértate. Déjame quieto. Despiértate. Mira, ciñe tu lomo, o sea, vístete. Apriétate bien el pantalón. Porque por donde mismo entraste vas a salir. Y dice la Biblia que Pedro se ciñó, se vistió, se apretó bien los pantalones, como uno dice. Y dice que el ángel lo sacó. Nadie lo vio. ¿Cómo ocurrió eso? De repente. De repente. Mire, si usted se siente que de repente le vino un terremoto a su vida, abra sus ojos porque va a ver la gloria de Dios después. Abra sus ojitos. Comience a adorar al Señor. Porque usted no va a ver, mire, usted no va a ver el terremoto, usted no va a ver en la cueva que se encuentra, usted no va a ver el calabozo, usted no va a ver lo que lo está atando, usted va a ver la gloria de Dios manifestada en su, ay Dios mío, manifestada frente a su cara. Mire, ¿cuál fue la gran victoria de Pablo y de Silas en este capítulo? Que provocaron un terremoto. Yo he escuchado montones de sermones de Pablo y de Silas. Es más, hay hasta alabanzas. Pero nadie habla del carcelero. ¿Cuál fue la gran victoria? Que el propósito de Dios de salvar a aquel hombre fue cumplido. Y no solamente él, su esposa, sus hijos, sus sobrinos, su cuñado, su cuñada, él y toda su casa, a tal nivel que se bautizaron y se sentaron a comer con ellos. Eso es lo que ocasiona los de repente de Dios. Yo no sé, Dios, qué es lo que tú estás haciendo, pero me siento en ese terremoto. Me siento en ese terremoto, no sé lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué? Comienza a alabar a Dios. Y comienza a abrir tus ojos. Porque ese de repente y ese terremoto que ocasionó Dios es porque hay un propósito y un plan detrás de él. Lo hay. Dios no mueve a nadie de un lugar si no hay un plan y un propósito establecido. Dios, lo voy a repetir, Dios no mueve a nadie de un lugar si no hay un plan y un propósito establecido. Lo que pasa es que a veces nos acostamos como ese carcelero y nos sentimos cómodos en el lugar que estamos. Vestimos bien,
Tenemos buenos zapatos, tenemos aire, una buena cama, un buen carro, tenemos todo súper cómodo. Y de repente Dios dice: deja todo eso ahora y muévete a este lugar. What? Pero Señor, si tú eres un Dios de bendición, mira, tú me vas bendecido aquí. Señor, acuérdate de la casita que me diste, el carrito. Padre, yo te la pedí y tú me la diste. ¿Cómo es eso que yo me muevo ahora? Sí, muévete ahora. Porque cuando yo venga todo eso se queda. Pues está bien, Dios me va a mover ahora entonces a un lugar más abundante. Y Dios te mueve para la Amazonas. Dios te dice: ahora quiero que te muevas para Amazonas, allá en Perú. Allá. Pero yo no conozco a nadie allí. ¿A dónde me voy a ir a vivir? Tranquilo, que yo voy a tocar a la gente. ¿Sabe? Yo escuché una vez un predicador, así chaparrito como yo, un anciano, muchos años en el evangelio, puertorriqueño, que el Señor le dijo: te vas a ir a California y vas a llegar al aeropuerto y te vas a sentar allí. Señor, yo no conozco a nadie en California. Llégate allí vas a estar y yo voy a proveer. Dice la Biblia, dice él, que él llegó a California, se sentó y empezó a mirar por todos lados. Dice que de repente se acercaron dos hombres y le dijeron: ¿tú eres fulano de tal? Sí. Dios me dijo que tú venías, vente que tú vas con nosotros. Óyeme, no había Facebook, no había Instagram, no había, óyeme, ni Twitter, ni Snapchat, ni Periscope, nothing like that. Lo que había era rodillas y cuartos para orar con el Señor. Y allá dice que eran unos mexicanos. Y los mexicanos le dijeron: vente, que Dios nos dijo que tú venías para acá y que teníamos que cuidarte porque tú vas a abrir una obra aquí. Dios mandó a otro, estoy cerrando, y le dijo: vas a ir a predicar donde están las vacas. Señor, ¿qué me van a entender las vacas? Vas a ir allí a predicar. Y comienza a ir a predicar como si hubiera una multitud de gente. Y dice que pasó el tiempo y de repente llega este hombre a la iglesia de él y le dice: pastor, ¿usted se acuerda de mí? Caramba, no me acuerdo de usted. Yo era el que estaba allá cuando usted fue a predicar a las vacas. Aquel día yo estaba a punto de suicidarme en un árbol que estaba detrás del corral de las vacas. Pero yo escuché lo que usted estaba predicando y acepté a ese Señor que usted estaba predicando. Mire, hay de repentes y terremotos en nuestra vida que no los entendemos, pero es que hay un plan y un propósito de Dios en la vida de alguien. Póngase de pie en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Gracias, Señor amado, aleluya. Espíritu de Dios, yo sé que esta palabra no cae al suelo. Yo sé que esta palabra va a tocar a muchos de nosotros aquí. Yo sé, Señor, que aún a través de las redes sociales hay gente que están sintiendo que ese de repente de Dios ha llegado a sus vidas. Y hoy Dios ha venido a decirle: es que hay un plan y un propósito detrás de eso. Aleluya. Gracias te doy, Padre. Gracias. Si hay alguien que desee la oración, venga al frente.